Padre Celestial, agradecemos nuevamente la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en esta tarde, dispuestos, Señor, a adorarte, abriendo las Escrituras y dejando que tú nos hables por medio de ellas. Señor, envía tu Espíritu Santo, porque como hombres débiles necesitamos de Él, para que las entendamos, para que tu palabra sea aplicada a nuestros corazones, seamos fortalecidos y edificados, y para que tú, Señor, por medio de ella y el poder de tu Espíritu Santo, convierta las almas de aquellos que están aquí entre nosotros y que aún no conocen al Señor Jesucristo. Oh Padre, pedimos todas estas cosas para que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Y abrimos nuestras Biblias a la epístola a los Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer de nuevo los primeros 3 versículos y después el versículo 6. Hebreos 11, empezando en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como hemos visto hasta ahora y como hemos repetido en innumerables ocasiones, el autor de este sermón había detectado un grave problema entre los hermanos, entre algunos de los hermanos miembros de esta iglesia en Roma, en el primer siglo. Muchos de ellos, había visto él, estaban viviendo sus vidas no por fe. Habían algunos hermanos que, habiendo sido convertidos del judaísmo al cristianismo por diversas razones, entre las cuales estaban las persecuciones que estaban experimentando de parte del Imperio Romano, las afrentas de parte de los propios judíos, de sus familiares, de sus amigos, empezaron a temer y a dudar de su fe. Y empezaron a ser negligentes con respecto a su vida cristiana. Empezaron a despreciar la palabra de Dios. Ya no le prestaban tanta atención como al principio. Y hasta habían olvidado muchas de sus doctrinas. Tanto así que el autor les dijo en el capítulo 6 que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, pues ya habían pasado unos 20 o 30 años después de su conversión, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar las cosas más básicas del cristianismo. Pero además aquellos temores y dudas también habían hecho que muchos de ellos se dejaran de congregar con la iglesia. Y eso lo entendemos por la amonestación que el autor les hace en Hebreos 10:25. Es por eso que el autor, siendo un amplio conocedor de las Escrituras, siendo un cristiano maduro en su fe, a diferencia de muchos de estos hermanos, decide volver los ojos y los oídos de ellos a las Escrituras. Y desde el principio, como hemos visto, usa la Biblia para exhortar, consolar y fortalecerlos a ellos en la fe. Su meta es que ellos entiendan de las Escrituras la superioridad de la fe cristiana. Su meta es que comprendan de la Biblia la superioridad de Cristo por encima de todas las cosas. Sobre todo por encima de su antigua religión judía. Su meta es que sean consolados con la verdad bíblica de que Jesús es mejor. Y todo con el fin de que tuvieran la paciencia requerida de todo cristiano que es un peregrino en este mundo, para que, como les dijo en Hebreos 10:36, habiendo hecho la voluntad de Dios, ellos obtuvieran la promesa
la promesa de la vida eterna, aquel galardón que Dios le había prometido a su pueblo. Eso es lo que el Señor les daría a ellos, la preservación de su alma. Pero para esto, para tener esa paciencia requerida para obtener la promesa, estos hermanos debían entender que como cristianos debían vivir sus vidas por fe. Y es por ello que el autor les escribió este pasaje en el capítulo 11 de su sermón para ejemplificar lo que significa vivir por fe. Y ordenadamente, iniciando desde el libro de Génesis, el autor va buscando creyentes en el Antiguo Testamento que le sirvieran a él para ilustrar a esta iglesia lo que es la vida de fe. Y habiendo terminado su estudio del Pentateuco en el versículo 29 de Hebreos 11, el autor continúa ahora con el libro de Josué. Y aquí va a usar a dos personas, como dijimos la semana pasada, en el versículo 30 y 31, una de las cuales era esperable para ellos, otra no tan esperable, una que era un líder para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y otra que era una mujer de una reputación algo cuestionable. Pero el autor, inspirado por el Espíritu Santo, afirma categóricamente en estos versículos, en los versículos 30 y 31 de Hebreos 11, que ambos, tanto Josué como Rahab la ramera, tuvieron y vivieron sus vidas por fe. En la semana pasada vimos cómo el autor dijo de Josué y de todo el pueblo de Israel que estuvo bajo su liderazgo, que ellos tuvieron la fe para creer en Dios, para creer en que Él es el Dios todopoderoso, el Dios que es incapaz de mentir a todo lo que Él le ha prometido a su pueblo, el Dios santo y bueno. Vimos cómo el autor demostró que tanto Josué como el pueblo de Israel tuvieron la fe para obedecer la palabra de Dios. Ellos no actuaron según sus propios razonamientos ni según la sabiduría del mundo, sino que siguieron las directrices divinas, la estrategia divina. Y tuvieron la fe para estar plenamente convencidos y seguros de que si ellos vivían así, Dios les daría lo que les había prometido: la ciudad de Jericó y con ella toda la tierra prometida. Pero estos hermanos también debían aprender algo de la vida de una ramera que vivía en la ciudad de Jericó en aquel mismo tiempo. Y es de ese relato del que deseaba enseñarles este autor a esta iglesia, el relato de Rahab la ramera. Y para ello les dijo lo siguiente en Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Cuál es el punto del autor en este versículo? Que por la fe, Rahab la ramera no pereció. Después de haber traído a la memoria de estos hermanos los primeros 6 capítulos del libro de Josué, como vimos la semana pasada, ahora quiere enfatizar el autor lo que el Espíritu Santo dejó registrado en Josué capítulo 2. Y es ahí donde nosotros vamos a ir inmediatamente, a Josué capítulo 2. Y vamos a ver ahí lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y estudiemos el día de hoy. Y vamos a leer todo el capítulo. Josué capítulo 2, empezando en el versículo 1, dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado.
Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Israel entonces, liderado por Josué, está a punto de cruzar por fe el río Jordán. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Dios le ha ordenado a Josué pasar a todo el pueblo al otro lado del río. ¿Por qué? Porque al otro lado del río se encontraba la tierra que él le había prometido a Abraham dársela a su descendencia 400 años antes. Y la promesa para Josué era que Dios le había prometido a él que él repartiría esa tierra a todo Israel. El único requerimiento para Josué era esforzarse y ser valiente. Tan valiente como para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés, mi siervo, como le dijo Dios en Josué capítulo 1, versículo 7, te mandó. En otras palabras, no seas cobarde desconfiando de mi palabra, sino sé valiente y confía en mi palabra. Lo que Dios requería de Josué y de todo el pueblo de Israel era una vida de fe. Una vida que confiara no en la sabiduría del mundo, como dijimos la semana pasada, sino en la palabra de Dios. En la palabra del Dios que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En la palabra del Dios que creó el universo de la nada. Solo así prosperarían y solo así les saldría todo bien. Y siendo un buen estratega militar y sin saber aún cómo era que Dios les iba a entregar a ellos la ciudad de Jericó, Josué envía 2 espías para que reconocieran la tierra y la ciudad. Esa ciudad que estaban prontos a conquistar. Los espías entonces leemos que hacen exactamente lo que Josué les dice y se dirigen a la ciudad de Jericó. Y cuando entran en la ciudad,
se dirigen a un lugar en el cual podían pasar desapercibidos, a la casa de una ramera llamada Rahab. Porque pensemos esto, hermanos, ¿qué tipo de personas visitarían a una ramera? Varones, extranjeros, viajeros, visitantes, gente de paso. ¿Qué otro lugar entonces les serviría a ellos para esconderse y protegerse de los soldados de Jericó que estaban alertas a todos los movimientos del pueblo de Israel? Recordemos lo que acabamos de leer en Josué capítulo 2, versículo 10. Todo Jericó ha oído lo que Jehová ha hecho por medio de Israel. Toda la ciudad estaba alerta ya. Nadie quería que le sucediera lo mismo que le había sucedido a los reyes Sehón y Og que estaban al otro lado del Jordán. Sabiendo entonces que la ciudad estaba en alerta roja, no había un mejor lugar para esconderse que en la casa de una ramera. Pero es claro que alguien se dio cuenta. Quizás por el tipo de vestimenta que llevaban, quizás porque los escucharon hablar. Y van al rey y le informan que unos israelitas han entrado en la ciudad y han entrado en la casa de esta mujer Rahab con el fin de espiar la tierra. El rey entonces envía a sus soldados quizás para obligar a Rahab a que se los entregue. Israel era ahora su enemigo. Estos hombres debían ser capturados lo antes posible para que la información que ellos habían obtenido de la ciudad no llegara a oídos de Israel. Pero resulta que esta mujer, sabiendo que la noticia ya se había hecho pública y que el rey estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo, esconde a los hombres en el terrado de su casa. Y cuando llegan los soldados del rey a visitarla, ella apela a la ignorancia. Es decir, ella se excusa diciendo que ciertamente habían llegado a su casa unos hombres, esa era la costumbre. Ella era una ramera. Pero ella no supo identificar su nacionalidad. Y le dice a los soldados que después de un rato estos hombres, viendo que estaba oscureciendo, salieron y se fueron. Y ella no supo a dónde se habían ido. Los soldados entonces creen sus palabras, creen lo que le ha dicho esta mujer y salen de la ciudad camino del Jordán intentando capturar a estos dos espías. Y una vez que se han ido de su casa, Rahab sube al terrado para hablar con estos dos israelitas y les hace una de las más extraordinarias declaraciones de fe en toda la Biblia. Noten lo que dice Rahab a partir del versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y el autor, queriendo que estos hermanos en el primer siglo prestaran atención y recordaran quizás todo lo que sabían ellos del libro de Josué, quiere enfatizar en este relato al menos 3 características de la fe verdadera en Rahab. Y la primera característica que el autor quiere enfatizar de Rahab es que la fe verdadera cree. La fe verdadera cree. Nosotros realmente no sabemos, porque no se nos dice en la Escritura, cómo fue que Rahab y todo el pueblo de Jericó habían llegado a conocer todas estas cosas que Dios había hecho por medio de Israel.
Lo que sí es cierto es que todo lo que el Señor había venido haciendo a favor de Israel, no desde hace unos días, no desde hace unos meses, no desde hace unos años, sino desde hace 40 años, había llegado a oídos de los habitantes de Canaán, especialmente de los habitantes de Jericó, ciudad que estaba a las puertas de la tierra prometida. Y ciertamente Rahab desconocía muchísimas cosas acerca de Dios y de su palabra. Ella desconocía acerca de la ley que Dios le había dado a Israel en el monte Sinaí. Ella desconocía las demás cosas que Dios le había hablado a Israel por tantos años. Recordemos que Rahab era una mujer cananea, una pagana, una idólatra, una ramera. Ella nunca había estado expuesta a esa revelación especial de Dios. Por lo tanto, ella desconocía muchísimas cosas de Dios. Pero a pesar de toda su ignorancia, algo de esa verdad que había llegado a sus oídos, la había creído. A diferencia de todo el pueblo de Jericó, ella había creído y abrazado esa verdad que había llegado a sus oídos. Y esto es evidente en la declaración de fe que acabamos de leer. Notemos primero lo que dice en el versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Literalmente lo que Rahab afirma es que ella reconoce, ella afirma, ella sabe que Jehová ha prometido darle la tierra de Canaán a Israel. Ella sabía que esta tierra le pertenecía ahora, o ella sabía ahora que esa tierra le pertenecía a Dios, el creador del universo, y que le había placido a él ahora dársela a su pueblo Israel. Y noten esto, Rahab se refiere al Dios de Israel por su nombre propio. Una pagana. El nombre por medio del cual Dios se había revelado a Moisés y a su pueblo en Horeb. Ella reconoce que el Dios de Israel es el gran yo soy el que soy, el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios autoexistente, el Dios independiente. Ella reconoce que el Dios de Israel es Jehová. Segundo, Rahab sabía que el Dios de Israel, que Jehová, tenía un propósito en todo lo que había venido haciendo. Dios no solo estaba guiando a Israel a esta tierra para entregársela a ellos por posesión, sino que también venía a esa tierra con el propósito de hacer juicio sobre todas esas naciones paganas, incluyendo los que vivían en Jericó. Ella había creído que Dios es un Dios santo y justo. Como le había dicho el Señor a Abraham más de 400 años antes en Génesis 15:16, y en la cuarta generación le dijo a Abraham, volverán acá. ¿A dónde? Donde tú estás parado, aquí en la tierra prometida, dentro de 400 años. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le había concedido más de 400 años a los cananeos para arrepentirse de toda su maldad y de toda su rebeldía. A pesar de que Dios les había dado en los egipcios un ejemplo de lo que Él haría a todos aquellos que se rebelaran contra su palabra, aún así 400 años después, a pesar de ese ejemplo, estos cananeos seguían siendo rebeldes a su Creador. Y ahora Dios estaba cumpliendo su palabra y estaba trayendo a Israel para castigar y destruir a todos aquellos rebeldes. Y Rahab había creído esa verdad del inminente juicio de Dios por los pecados de ellos. Ella sabía lo que Dios había venido a hacer. Tercero, Rahab había escuchado que Jehová era el Todopoderoso. No solo había hecho aquella gran maravilla de separar el mar Rojo en dos, algo que ninguno de sus dioses falsos pudo o podía hacer jamás, porque son dioses falsos, no existen. Pero ella también supo que fue Jehová el Todopoderoso quien había hecho que Israel destruyera a esos grandes reyes de los cananeos, a Sehón y a Og. Fue Jehová quien los destruyó. Y habiendo escuchado esa verdad acerca de Dios, ella la creyó. Y noten lo que dice en el versículo 11.
oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Si Jehová, si Dios el Todopoderoso viene con su pueblo a Jericó para destruirnos por nuestra maldad, no hay quien lo pueda detener. Estamos perdidos. Cuarto, ¿qué sintió Rahab cuando escuchó aquellas verdades acerca de Jehová? Lo acabamos de leer. Sintió temor. Esto es lo que ella expresó en el versículo 9 cuando dijo que el temor de Israel había caído sobre ellos. Y también en el versículo 11, cuando dijo que su corazón había desmayado, escuchando las noticias que venían. Cuando ella entendió quién era realmente el Dios verdadero, ella sintió temor. Quinto, Rahab creyó en la soberanía de Dios. Ahora Rahab había entendido que Jehová no era uno entre muchos dioses, uno que compartía su poder y su soberanía o su gobierno con otros dioses en el mundo. No, ahora Rahab había reconocido que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Ese es Jehová, el Dios de Israel. Eso es lo que ella afirma en el versículo 11, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En otras palabras, yo reconozco que todos los dioses de Jericó son falsos y que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Ese es Jehová. Él gobierna el universo. Solamente Él es Dios. Sexto, Rahab creyó que este Dios justo, que este Dios santo, que este Dios que no puede tener comunión con el pecado y que por lo tanto no dará por inocente al culpable, también era el Dios de toda gracia y misericordia. Ciertamente ella era culpable como el resto de los ciudadanos de Jericó. Ella sabía que ella estaba bajo la ira de Dios como todos los demás conciudadanos. Pero si había alguien que la podía salvar del juicio venidero sobre la ciudad de Jericó, era el Dios de toda gracia. Y ella creyó que no solo podía salvarla a ella, sino que también podía salvar a toda su familia. Eso es lo que ella expresa en los versículos 12 y 13. Ella sabe que es Dios actuando por medio de Israel. Y entonces les dice esto a los espías: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta es una de las características de la fe verdadera, que cree la verdad de Dios, que cree la verdad que Dios nos ha revelado. Y eso fue lo que estudiamos y acabamos de leer en Hebreos 11:3. Segunda característica de la fe verdadera actúa. Esto es precisamente lo que vemos en Rahab. Estos dos espías han sido testigos de la bondad y de la misericordia de esta mujer, pero también han sido testigos de su fe en el Dios de Israel. En su declaración de fe, ellos han entendido que Rahab ha renunciado a su nacionalidad, que ella ha renunciado a sus dioses, a su tierra, que ha desechado su sujeción al rey de Jericó, que ha despreciado sus posesiones y hasta ha puesto su vida en peligro por el Dios de Israel. Ellos han entendido que su alianza ahora es con Jehová y con su pueblo, y no con Jericó ni con el rey de Jericó. Lo mismo que había hecho Abraham y Moisés cuando escucharon la voz de Dios, era lo mismo que había hecho Rahab: renunciar a todo por Dios. Y habiendo escuchado el deseo de que ellos le expresen esa misma gracia y misericordia que ella había extendido para con ellos, los espías israelitas le dan instrucciones a Rahab para que se salvaran ella y su familia y no perecieran con el resto de los ciudadanos de Jericó. ¿Qué era lo que ella debía hacer? Versículos 18 y 19. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra,
tú atarás este cordón de grana, no otro, este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Eso era lo que ella debía hacer si quería que el Dios de Israel, que Jehová, pasara su juicio por encima de su casa y de su familia. Aquel cordón de grana protegería a todos los que estuvieran dentro de su casa. Si alguno estaba afuera, perecería como los demás ciudadanos. ¿Y qué hizo Rahab? ¿Acaso cuestionó las indicaciones? ¿Acaso dijo, ese cordón de grana está muy viejo, yo tengo uno mejor y más caro? Ese color rojo no es muy bonito, yo tengo uno azul. No, era este cordón de grana el que ella debía colocar en la ventana. Ningún otro, este. Y por la fe Rahab entendió que esa era la manera en la que el Dios de Israel la iba a salvar a ella y a toda su familia. No de otra manera, de esa manera, atando a su ventana este cordón de grana. Y de nuevo, ¿qué hizo? Obedeció. Actuó por fe. Versículo 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Es evidente que Rahab, la que era una ramera, tenía fe verdadera. Y no solo la tenía, sino que vivió y actuó por esa fe. Rahab había escuchado la verdad de Dios, la había creído y la había obedecido. Tercera característica de la fe verdadera. La fe verdadera es galardonada. La siguiente pregunta que debemos hacernos es esta: ¿qué obtuvo por su fe? Recordemos, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Rahab se ha acercado a Dios por fe. ¿Qué obtuvo entonces Rahab por su fe? ¿Cuál fue su galardón? Escuchen lo que se nos dice en los versículos 20 al 25 de Josué capítulo 6. Entonces el pueblo gritó, este es el séptimo día, 7 vueltas después a la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué, escuchen, salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Es a este versículo 25 al que hace referencia nuestro autor en Hebreos 11. Es la evidencia de la fe verdadera, la evidencia del galardón que reciben de parte de Dios todos los que tienen y viven sus vidas por fe. Pero de nuevo, ¿cuál fue el galardón de Rahab la ramera? Primero, su salvación física.
Noten que toda la ciudad fue consumida, menos su casa. Rahab vivía, según leímos en Josué 2:15, en el muro. Jericó tenía 2 muros, uno exterior y uno interior. Y entre los 2 muros estaba la casa de Rahab. Cuán increíble que cuando el pueblo de Israel grita y caen por el poder de Dios los muros de la ciudad, lo único que quedó intacto fue la casa de Rahab. Yo sé que los arquitectos e ingenieros son muy hábiles con la dinamita para que traerse un edificio abajo y no tocar los vecinos. Pero esto es imposible. Aparte del poder de Dios, que un muro caiga y que la casa que se encuentra entre los muros quede intacta, es imposible. Y no solo eso, sino que Rahab y toda su familia quedó intactos también. Todo lo demás fue destruido. Pero también cuando cayeron los muros, los israelitas destruyeron todo lo que respiraba. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos y todos los animales. Todo lo destruyeron a filo de espada. Todo menos aquellas personas que estaban refugiadas en la casa en cuya ventana había sido atado aquel cordón de grana. El otro regalo que recibió Rahab por su fe fue su salvación espiritual. Ella, como leemos en el versículo 25, habitó entre los israelitas hasta hoy. ¿Qué significa esto? Bueno, que fue contada con el pueblo de Israel. A pesar de ser una gentil, fue incluida dentro del pueblo de las promesas por su fe. Aquella que en otro tiempo se encontraba sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajena a los pactos de la promesa, ahora por su fe había sido incluida dentro de la ciudadanía de Israel. Y por lo tanto, el Dios de Israel era ahora su Dios. El Dios de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés, de Sara, era también ahora el Dios de Rahab. El tercer regalo que recibió Rahab por su fe fue haber sido hecha parte de la genealogía del Señor Jesús. ¿Ese es un regalo? No, eso es un privilegio. Sí, dentro de la genealogía de nuestro Señor y Salvador se encuentra la que fuera en un tiempo una ramera y gentil. Como leemos en Mateo capítulo 1, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth, otra gentil, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, de quien dice Mateo 1:1, era hijo el Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio! Por la fe que demostró, Dios hizo a Rahab parte de la familia del Redentor. Dios la usó a ella para traer al Salvador del mundo al mundo. Y el último regalo que recibió fue la inmortalización de su vida de fe. Dios ha dejado inmortalizada la vida de muchas mujeres creyentes en la Biblia. Pero unas pocas solo fueron inmortalizadas en el Nuevo Testamento. Y una de ellas es esta mujer Rahab. No solo quedó inmortalizada en Hebreos 11, junto a Sara, las 2 únicas mujeres mencionadas en todo este capítulo, sino que también quedó inmortalizada por Santiago, quien dijo que la misma fe de Abraham fue la misma fe de Rahab. Y en Santiago 2:25 dijo lo siguiente: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. La evidencia de que Rahab tenía fe verdadera entonces fue que actuó. Ella creyó y actuó. Y obedeció a la palabra de Dios. Y su fe fue justificada, validada por su obediencia a la palabra de Dios. Esta era la vida de fe de la que debían aprender estos hermanos a los que le estaba escribiendo este autor. Esa vida de fe. Aquella fe que en lugar de estar dudando del Señor como lo estaban haciendo ellos, aquella fe que en lugar de estar sumida en el temor como lo estaban ellos,
Aquella fe que en lugar de estar pensando si había algo mejor que lo que Dios había provisto para su pueblo en su Hijo Jesucristo, que era lo que ellos estaban haciendo, queriendo volver o pensando en volver de vuelta al judaísmo y a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Más bien ellos debían confiar en el Señor, confiar en su palabra, creerla, confiar en su provisión para la salvación de pecadores como nosotros, y tener por sobre todas las cosas la certeza de que el que viviera así por esa fe recibiría el galardón que Dios le había prometido a los suyos, la vida eterna. En lugar de estar queriendo volver al mundo, volviendo a esa falsa religión judía por las presiones de César y por las presiones de los judíos, con tal de estar en paz con el mundo. Estos hermanos en Roma debían imitar la fe de Rahab, quien renunció a todo por el Dios de Israel, a su nacionalidad, a sus ídolos, a sus posiciones, a su lealtad a los reyes de la tierra, y hasta puso su vida en peligro por el Dios de Israel. Ellos debían ver en Rahab que lo mismo que fue para ella, que el Señor es mejor, Jesús es mejor. Pero ¿y qué de nosotros, hermanos? ¿Qué debemos nosotros aprender de un pasaje como el que acabamos de estudiar? Bueno, primero que todo, debemos aprender a estar agradecidos con la maravillosa salvación con la que el Señor nos bendijo. Nuestras oraciones diarias deben estar motivadas por el agradecimiento que hay en nuestros corazones al entender el Evangelio, al entender aquella salvación que hemos recibido de parte de Dios. La salvación de Rahab, mis hermanos, no fue casualidad. El Dios soberano ordenó todas las cosas para salvar a esta mujer. Ella estaba en sus planes. Él le dio vida en aquel tiempo, la hizo habitar en aquella casa, en el muro. Y fue Dios quien llevó a aquellos 2 espías de Israel a entrar en aquella casa. Y sobre todo fue Dios quien le dio fe a Rahab para creer todo lo que había escuchado acerca de él. Así como Dios abrió el corazón de Lidia, como leemos en Hechos, para que estuviera atenta a todo lo que Pablo decía, de la misma manera el Señor abrió el corazón de Rahab para estar atenta y creer todo lo que había llegado a sus oídos con respecto al Dios de Israel. De la misma manera como el Señor Jesucristo tenía que pasar por Samaria para salvar a aquella samaritana en Juan 4. De la misma manera el Señor debía llevar primero a Israel a Jericó para salvar a Rahab y a su familia. De la misma manera que el Señor Jesucristo fue al encuentro de Pablo cuando iba camino a Damasco, lo hizo con Rahab y con cada uno de nosotros. Ciertamente Rahab no merecía la salvación. Ella era una ramera, una pagana, una idólatra. Pero tampoco ninguno de nosotros la merecemos. Sino que, como dijo Pablo en Efesios 2:3, todos nosotros estábamos bajo la ira de Dios como todos los demás hombres sobre la faz de la tierra. Porque todos nosotros como pecadores estábamos condenados. Pero el Dios de toda gracia y misericordia, el mismo Dios que salvó a Rahab, no con un cordón de grana, ni con la sangre pintada en los postes de las puertas de nuestra casa. Todo eso eran tipos y sombras de la salvación verdadera que vendría en el Hijo de Dios. Ese mismo Dios decidió salvarnos por medio de la sangre de su Hijo precioso. A Él lo envió a la tierra y Él vino al mundo, fue engendrado por el Espíritu Santo de una mujer, y Dios lo llevó a Él a la cruz del Calvario para sacrificarlo en lugar de todo su pueblo, para que derramando su preciosa sangre nosotros pudiéramos tener por fe perdón de pecados y ser incluidos dentro de ese maravilloso nuevo pacto de Dios. Y obtener así entonces un nuevo corazón, como dije, el perdón de pecados, al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, el arrepentimiento constante por nuestra maldad, y sobre todas las cosas,
que pudiéramos nosotros ser el pueblo de Dios y tener al Dios único y verdadero como nuestro Dios. Esos son los beneficios del nuevo pacto. Para que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Rahab fuera también nuestro Dios. ¿No debemos entonces estar más que agradecidos con Dios? Lo segundo que debemos aprender de este texto es lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Es decir, todo esto lo ha hecho el Señor con un propósito. Nuestra salvación tiene un propósito. Sí, la gloria de Dios. Pero ¿cómo es que Dios será glorificado en nuestra salvación? Bueno, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que Él los había elegido del mundo. Oró por ellos y por todos los creyentes en Juan 17, afirmando que nosotros no somos del mundo. Él nos ha sacado del mundo. Y por medio de esta salvación, Dios nos saca del mundo, no para que nos mantuviéramos iguales al mundo, sino para que fuéramos diferentes al mundo. La salvación es una regeneración, es hacer de un pecador una nueva creación. La salvación es una transformación milagrosa hecha únicamente por Dios. Y con ese fin Dios nos dio a su Espíritu Santo. No para que viviéramos como los otros gentiles, como le dijo Pablo a los Efesios en Efesios 4:17, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No así. No para que anduviéramos así, sino más bien para que viviéramos en una constante vida de santificación, despojándonos del viejo hombre, vistiéndonos del nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuestro deber como cristianos entonces es hacer lo mismo que hizo Rahab: renunciar a todo en el mundo para vivir para Cristo. Nuestro deber es renunciar a nuestros deseos, a nuestras aspiraciones, a nuestras pasiones, a nuestros pecados que aún están en nuestra carne. Esos que dicen que quieren que nosotros pequemos contra Dios. Nuestro deber como cristianos, habiendo recibido tal salvación, teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, es luchar contra esos pecados, renunciar contra todo aquello que afrenta el nombre de Dios. Descargar nuestra cruz, como dijo el Señor Jesucristo, morir a nosotros mismos con el fin de vivir fielmente para el Señor. Como le escribió Pablo a Tito, en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, en una vida de santidad. Eso es lo que merece nuestro Dios. Eso es lo que merece aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, los creyentes. Él merece una vida de fe y de santidad de su pueblo. Ahora, alguien puede preguntar lo siguiente: pero si Rahab tenía fe, ¿por qué mintió? Porque es claro en el capítulo 2 de Josué que Rahab le miente a los enviados del rey, ¿o no? Eso no es vivir piadosamente, eso no es digno de un creyente, ¿cierto? ¿Cómo justificar la mentira de Rahab? Bueno, muchas explicaciones se han dado para justificarla. Una de ellas es que mentir siempre es malo. Y lo que hizo Rahab fue mentir, y que ella entonces hizo mal y ella pecó. Esa es una de las explicaciones. La otra es que la mentira, a pesar de ser pecado, es en ocasiones el menor entre dos males. Es decir, si van a matar a dos hombres, es mejor mentir. Eso es lo que algunos quieren explicar de esa mentira de Rahab. Lo otro que se ha dicho es que
Cuando mentir es inevitable, entonces no es pecado. O sea, si es inevitable mentir, entonces tranquilo, eso no es pecado. Y la última explicación que se le ha dado a esta pregunta es que mentir es solamente malo cuando se le hace a alguien sobre quien tenemos una obligación. Si nuestro jefe nos dice algo y nosotros le mentimos, entonces está mal, porque tenemos una obligación con nuestro jefe. Ahora, mi opinión de lo que sucedió con Rahab después de haber estudiado estos pasajes es que ella pecó contra el Señor. La mentira siempre es un pecado. Está en los 10 mandamientos. Es violar la ley moral de Dios, aquella ley que refleja el carácter perfecto de Dios. Eso es violarla, mentir. Pues Rahab mintió y Rahab pecó contra el Señor. Sin embargo, yo creo que Rahab lo hizo por su inmadurez espiritual. Rahab era una bebé en la fe en el momento en que estos espías llegaron a su casa. Sí, ella tenía fe, pero desconocía muchas de las doctrinas y de las cosas que Dios le había hablado y enseñado a Israel. Y en su inmadurez espiritual ella miente queriendo proteger a los espías, a los que ahora eran para ella su pueblo, en su mente, por fe. Y noten su inconsistencia. Ella sabe, ella ha reconocido que Dios, el Dios de Israel, es el Dios todopoderoso. Él puede salvar a esos espías, pero aún así miente por su inmadurez espiritual. Pero piensen en esto: ¿qué hubiera hecho Rahab si algo así le hubiera sucedido 20 o 30 años después de su salvación? ¿Qué hubiera hecho esta mujer después de 20 o 30 años de haber estado expuesta constantemente a la palabra de Dios, a la ley de Dios, expuesta una y otra vez por los sacerdotes en Israel? Siendo una mujer más madura en la fe, piensen qué hubiera hecho ella. ¿Creemos que hubiera hecho lo mismo que hizo aquí? Si ella hubiera mentido 20 o 30 años después, ya siendo más madura en la fe, ese pecado de la mentira sería mucho más grave de lo que fue ese día que lo hizo en Jericó. Porque ella ya ahora estaba expuesta mucho más a la palabra de Dios. Ella tenía mucho más conocimiento de la palabra del Señor. Como dijimos, como cristianos, nuestro deber es crecer en santidad, y para crecer en santidad debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces los pecados que nosotros cometíamos cuando éramos bebés en la fe, recién convertidos, no deberían ser parte de nuestra vida ahora que somos más maduros en la fe. No deberíamos estar viviendo nuestras vidas como vivíamos cuando estábamos recién convertidos. Cuando el Señor me salvó a mí y a mi esposa, y no sé si estoy diciendo algo que no debería decir, pero cuando el Señor nos salva a mí y a mi esposa, ella y yo vivíamos juntos en otro país. No hablábamos muy bien la lengua en donde estábamos. No teníamos pastor, no teníamos una iglesia, solo teníamos la Biblia. Algo que mi esposa en su vida había leído y que yo quizás era también igual de ignorante. Pero leyendo la palabra, el Señor nos empieza a confrontar y empezamos por el Espíritu Santo a sentir que como estamos viviendo está mal. Yo empecé a preguntarle a pastores por internet, todo el que supiera, en iglesias en Estados Unidos: estoy viviendo así, soy cristiano, pero me voy a casar. Nos vamos a casar. ¿Qué debemos hacer? Hasta que un pastor, quizás ya harto de mis emails, me responde y me dijo: tienen que dejar de hacer lo que están haciendo, están en pecado. ¿Y qué hicimos? Inmediatamente nos fuimos a casar. Dejamos de vivir como estábamos viviendo y nos casamos. ¿Por qué vivíamos así? Por nuestra inmadurez espiritual. Pero Dios nos trajo su palabra, nos dio conocimiento de ella, nos convenció de nuestro pecado
y por la fe que Él nos ha dado, por el poder del Espíritu Santo, nos hizo cambiar. Es lo que debe caracterizar a todo cristiano. Es triste que haya cristianos así, que a pesar de tener décadas en la fe, sean aún bebés en la fe, por su propia negligencia, por despreciar la palabra de Dios en sus vidas, por estar en iglesias en las cuales no los nutren espiritualmente. Es triste. Lo normal es que un bebé crezca con los alimentos. Eso es lo normal. Si un bebé no crece, algo malo está sucediendo. Pero muchos cristianos no ven su enfermedad espiritual de la misma manera. Ellos piensan que estando así por años está bien. No, está mal. Lo normal es que usted esté creciendo en la fe, que esté madurando en la fe, no que esté estancado, no que sea un bebito que se tenga que estar alimentando con la leche de la palabra. Y tercero, si usted no es creyente, usted debe prestar atención a lo que le sucedió al resto de los habitantes de Jericó. El autor de este sermón a los hebreos dijo: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Literalmente, Rahab la ramera no pereció, no murió, no fue condenada juntamente con los que rehusaron la fe o con los que rechazaron creer. Ese término que usó el autor en Hebreos 11:31 para decir desobedientes es el mismo término que usó el apóstol Juan en Juan capítulo 3, versículo 36, cuando dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ese es el mismo término, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todos en Jericó habían escuchado lo mismo que escuchó Rahab. Pero a diferencia de esta mujer, el resto de los ciudadanos de Jericó decidieron seguir rechazando, se rehusaron a creer lo que habían escuchado. Y por rehusarse a creer, por rechazar eso que llegó a sus oídos, por continuar en su rebeldía contra el Señor, todos perecieron. Ni uno solo quedó con vida. Dios los aniquiló a todos por su maldad. Bueno, el día de hoy, como le dijo Pablo a los atenienses en Hechos capítulo 17, Dios le manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que todos aquellos que han escuchado su palabra, que han escuchado su evangelio, se arrepientan de todos sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. Esa es la orden. Y como ustedes, si no han creído, escucharon en esta noche, es solamente estando bajo la cobertura de esa sangre preciosa, por la fe, podrá un pecador como nosotros ser salvo. Solamente creyendo en Jesucristo, estando cubiertos por su sangre que fue derramada en favor de su pueblo, por la fe es que un pecador como usted y como yo podremos ser salvos del juicio venidero. Pero si usted se rehúsa a creer el evangelio que usted ha escuchado en esta noche, usted va a perecer, no físicamente, sino espiritualmente. No en una tumba, sino en el infierno. Y no temporalmente, sino por la eternidad. Eso es lo que hace urgente que usted responda de una manera adecuada a lo que ha escuchado hoy. ¿Y qué va a hacer usted entonces con todo lo que ha escuchado en esta noche? ¿Qué ha hecho usted si ha estado viniendo constantemente a esta iglesia con todo lo que ha escuchado todos esos días, cada domingo, de lo que ha sido predicado desde este púlpito? ¿Qué va a hacer usted con todo eso? ¿Lo va a rechazar? ¿Va a rehusar creer? ¿O se va a arrepentir y va a correr al Señor Jesucristo para salvación? No persista en su rebeldía, no persista endureciendo su corazón, no persista rebelándose contra la verdad de Dios. Dios ha dicho en su palabra que se acerca el día del juicio. Él viene.
para dar retribución a todos los que se rehusaron a creer en su Hijo. Y como ocurrió en los tiempos de Josué, Dios le ha dado vida a usted hasta el día de hoy. Lo ha traído hoy aquí para que usted escuche su verdad y usted pueda arrepentirse y creer. Dios le dio 400 años a los amorreos. ¿Cuánto le ha dado a usted? ¿20, 30, 40, 50, 70 años? Para que usted se arrepienta y crea. No sea rebelde. No deje pasar este día sin ir al Señor clamando por salvación. Porque usted no sabe qué será el día de mañana, no sabe ni qué pasará dentro de un minuto. Le ruego entonces que hoy mismo se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Es por medio de este Salvador que usted podrá obtener la vida eterna, no de otro. No, de este Salvador, del Señor Jesucristo, que nos ha sido revelado en las Escrituras. Arrepiéntase y crea en Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, el único Salvador para los pecadores. El único que puede quitar la ira que estaba puesta sobre todos y cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados. Gracias por ese Redentor. Gracias por ese sacrificio. Gracias por el derramamiento de aquella sangre preciosa que nos ha cubierto para el perdón de nuestros pecados, para la reconciliación contigo, para la vida eterna. Oh Padre, que esta realidad sea cada vez más evidente en nuestras vidas, para que nosotros vivamos como es digno del Evangelio, para que vivamos para Cristo, luchando contra la maldad del mundo, luchando con nuestro propio pecado, Señor. Y que este Evangelio que hemos escuchado hoy sea creído por aquellos que están aquí que no conocen al Salvador. Oh Padre, cambia sus corazones, dales fe y arrepentimiento. Para tu gloria lo pedimos. Amén.